Muy buenos días. El Señor les bendiga en este día. Yo creo que ya nos bendijo con su presencia. Le doy gracias al Señor por esta congregación, que ha sido una bendición para mí. Y de manera especial, el tiempo de adoración ha sido muy hermoso, muchas veces. Y me he sentido muy edificado por la presencia de Dios. He sentido muy profundamente la presencia de Dios en este lugar. Y eso me ha bendecido muchísimo. Y quiero dar gracias por eso. Doy gracias al Señor, al equipo de liderazgo, a una congregación hermosa que hay aquí. Así que doy gracias a Dios por eso. Su presencia está aquí en medio. Y agradezco también la oportunidad de compartir su palabra, algo que he hecho por mucho tiempo, iba a decir desde antes de la fundación del mundo, pero sería una exageración, pero hace ya muchos años. Y hay algunos temas que me parecen importantes, y lo que quisiera compartir hoy día, a mí me parece importante porque tiene que ver con el sentido de identidad, lo que somos, lo que decimos que somos. Y uno tiene una conversa que se llama una conversa privada, interna, dentro, donde uno está continuamente pensándose a sí mismo. Y uno tiene una idea de uno mismo. Y esa idea de uno mismo tiene que ver mucho con la historia de uno. Y es importante, porque antes de hacer algo, somos algo. Somos alguien. Y somos lo que decimos que somos. Pero también es importante determinar lo que Dios dice que somos. Eso es lo principal. Eso es lo principal. Eso es lo más importante. Lo que Dios dice que somos. Así que oremos por un momento y pidámosle al Señor su bendición en este tiempo. Santo eres, Señor, Dios bendito, misericordioso, Dios de gloria. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, por lo que nos has dado cosas maravillosas, Señor. Y queremos, Señor, profundizar hoy día en tu palabra. Abre, Dios, nuestros ojos frente a tu palabra, Señor, los detalles de tu palabra. Y edifícanos, Señor. Glorifica tu nombre. Glorifica tu nombre en este día, Dios. Tú eres, Señor, Dios de gloria, y toda honra, toda gloria, Dios, son tuyas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un texto en Génesis 1, 26, que es para mí, en mi opinión, un texto tremendamente importante, porque define algo. Génesis 1, 26 define lo que somos los seres humanos. Dice Génesis, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En los últimos tiempos han habido debates con respecto a la identidad del ser humano. Y han habido debates tan complejos porque en algunos de estos debates se discute la identidad de género hoy día. Y hay confusión, yo diría, especialmente en la juventud y en la adolescencia. En la adolescencia es cuando se forma la identidad. Y hay confusión en esa área. Incluso han habido discusiones para definir lo que es un hombre y lo que es una mujer. Creo yo que eso es un profundo
nivel de confusión. Y yo leía hace un tiempo atrás un libro de psicología donde el autor hacía una comparación entre los distintos enfoques psicológicos para hacer terapia. Y hoy día existen, en este libro por lo menos hay 40 tipos distintos de enfoques para hacer terapia en psicología. Son muchos. Lo interesante del autor es que él hace una comparación de estos diferentes enfoques desde el punto de vista de qué piensan estos autores respecto de la naturaleza humana. Porque cada enfoque piensa distinto. Hay algunos que dicen, por ejemplo, que el hombre es un ser bueno y que tiende a su desarrollo y que tiene que llegar al final a su plenitud, a la autorrealización. Eso es un enfoque. Hay otro enfoque que dice que el hombre está en permanente conflicto y que hay dentro de él algo que se llama en el psicoanálisis las pulsiones, la teoría de Freud. Entonces pareciera que el hombre nunca está como en quietud, sino que siempre está en conflicto. Hay otros que dicen que lo importante en la vida son los vínculos, las relaciones, que es otro enfoque de la psicología, el sistémico. Y hay otros que dicen que lo importante es el pensamiento y que de tal manera, de la manera en que una persona piensa, actúa. Entonces uno ve que en psicología no hay un solo concepto del hombre, hay varios, no hay uno solo. Y en la filosofía pasa algo parecido. Si uno le pregunta a los grandes filósofos cuál es la naturaleza del hombre, hay varias respuestas. Por ejemplo, Sócrates decía, el ser humano es esencialmente un alma racional y la virtud es lo más importante. Platón decía, la naturaleza humana reside en el alma y contiene la razón, la voluntad y el deseo, y la parte racional debe dominar. Aparecen después otros filósofos, un filósofo inglés, que decía, el ser humano es por naturaleza egoísta y violento. Se necesita un poder fuerte para mantener el orden. Y Rousseau, asociado más a la Revolución Francesa, decía, el ser humano es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Entonces, tenemos varias definiciones o propuestas respecto de lo que es el ser humano. Entonces, uno le pregunta a la Escritura, ¿qué dice la Escritura? Y veíamos aquí Génesis 1:26, esta declaración donde Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y esto define nuestra identidad. Que yo sepa, hay solo dos explicaciones para el origen del hombre, ¿cierto? Una es la creación, otra es la evolución. La evolución se enseña hoy día en los colegios, en las universidades, en todas partes, como si fuera un acto, como si fuera una realidad. Y no es una realidad, es una teoría. Es una teoría. Y es una teoría que se cae al explicar algunas cosas que en la evolución no tienen explicación. ¿A qué me refiero? Con el descubrimiento, hay una complejidad
en el ser humano y en la vida tremenda. Si uno mira, por ejemplo, el simple ADN. El ADN es información codificada. Es información codificada que está en una célula. Y esa célula se reproduce y con la información genética se van creando nuevas células que van produciendo los órganos, los tejidos y todas las cosas en el cuerpo. Eso es información que se codifica y se decodifica. Es imposible que eso sea aleatorio. Es imposible. Está calculado matemáticamente la probabilidad de que eso se haya hecho solo. Y la probabilidad, ¿sabe cuánto es? Es 1 partido por 10 elevado a 47. Es 0,0047 ceros. Y al final un 1. Es matemáticamente imposible que eso haya sido aleatorio. Lo que uno ve en la creación, lo que uno ve en el ser humano, lo que uno ve en el sistema nervioso, lo que uno ve en las neuronas, lo que uno ve en los circuitos neuronales, lo que uno ve en las células, lo que uno ve es complejidad. Y la complejidad no surge de la aleatoriedad. La aleatoriedad no produce complejidad. Le pongo un ejemplo. Si yo tomo un conjunto de tornillos, tuercas, agujas, vidrio, y lo tiro al aire, 1000 veces, 1.000.000 de veces, 100 millones de veces, ¿cuál es la probabilidad de que me salga un reloj? Es 1 partido por 10 elevado a 47. Es imposible. Entonces, la evolución como teoría no se sostiene. No se sostiene. Hay algunos que dicen, es que la vida se originó en otro planeta y llegó de los extraterrestres. En la práctica, eso es chutear el problema a otro planeta. ¿Cómo se inició allá? No sé, pregúntenle a los del otro planeta. La evolución no se sostiene. Y tenemos la creación, que tiene mucho más sentido creer en un Dios infinitamente inteligente, que lo diseñó todo, que diseñó al ser humano, que diseñó la complejidad. Es mucho más racional creer eso que creer en la evolución. Que me perdonen los biólogos, no sé si hay biólogos aquí, que me perdonen los biólogos porque es lo que enseñan en los colegios y en las universidades hoy día, como una realidad que no es tan realidad. Algo que llama la atención en Génesis 1:26 es la palabra hagamos. Hagamos. Porque habla de una pluralidad, ¿cierto? La Biblia nos dice, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Entonces, ¿por qué está hablando en plural? Dice, hagamos. ¿Quién más está ahí? ¿Le podemos poner la Trinidad a ese texto? ¿Podríamos ponerle la Trinidad? No. Sería forzar una interpretación. Porque aquí la Escritura no nos está hablando de Trinidad. Nos está hablando de una pluralidad. Pero no nos habla de Trinidad. Ahora, si uno ha leído, por ejemplo, Juan 1:1, ¿le suena Juan 1:1? ¿Qué dice? Exactamente, muy buena memoria. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Con Dios era alguien más.
y el verbo era Dios. Entonces sí yo puedo asociar Juan 1:1 con Génesis 1:26. Y yo sé que el verbo está aquí presente, porque la Biblia me lo dice. El verbo es el Hijo, ¿cierto? El Señor Jesucristo, presente en el origen de la creación. Amén. Entonces nos habla de una pluralidad. ¿Cómo se cumple esa pluralidad en el hombre, en el ser humano? Porque nos hace hombre y mujer. Hombre y mujer. Y la imagen de Dios está en el hombre y en la mujer. Se complementa en el hombre y en la mujer. Tanto la mujer como el hombre llevamos la imagen de Dios. Y dice, conforme a nuestra semejanza. Y aquí hay que ir al hebreo antiguo. Y hay dos palabras que se ocupan aquí, imagen y semejanza. Y lo que se traduce como imagen es la palabra tzlem. Lo que se traduce como imagen es tzlem y semejanza es demut. La palabra hebrea para imagen tzlem viene de una raíz que significa tallar o cortar. Se entiende como la imagen tallada de algo, de una persona, por ejemplo. Entonces, al aplicarlo aquí a Génesis, se podría decir, el hombre retrata a Dios. Es un retrato de Dios. Es una representación de Dios. Eso es lo que significa imagen. Y la palabra semejanza, demut, viene de una raíz que significa ser como alguien. Ser como alguien. Entonces, Génesis 1 dice que el hombre es una imagen de Dios. El hombre es como nosotros, está diciendo Dios. El hombre va a ser como nosotros. Las dos palabras juntas nos dicen que el hombre es una representación de Dios, que es como Dios en algunos aspectos. En algunos aspectos. ¿En qué aspecto nos parecemos? En un aspecto fundamental, y es que somos personas. Dios es persona. Y Dios hace a alguien, hace otra persona con quien se puede vincular, con quien se puede relacionar, con quien puede tener una relación profunda, una comunión, alguien que es como Él, parecido a Él. Si se fija en el relato anterior en Génesis, dice la Escritura que todas las cosas se iban produciendo de acuerdo a su especie o de acuerdo a su género, ¿cierto? Dice Génesis, produzcan las aguas conforme a su género, o produzca la tierra, animales, conforme a su especie. Entonces yo le pregunto, ¿de qué especie es el hombre? ¿De qué especie viene? Porque dice, produzcan las aguas y producen peces y después producen aves. ¿De qué especie es el hombre? Es de la especie de Dios. De ahí viene. Ese es el origen. Ese es nuestro origen. Así que cuando se mire el espejo, diga, Señor, quedé bien yo. Quedé bien, gracias. Señor, conmigo te pasaste.
Así que, ¿por qué es importante mencionar esto? Por la identidad, por lo que somos. Porque yo recuerdo que una vez estaba en una reunión, en un taller de grupo, y que el relator hablaba de identidad. Entonces él decía, si yo les paso a ustedes una hoja en blanco y les digo, pongan una línea a la mitad, y en la parte izquierda escriban lo bueno de ustedes, y en la parte derecha escriban lo malo de ustedes, ¿cuál creen ustedes que va a ser la parte más larga? ¿Eh? Lo malo. Yo también creo, porque tendemos a ser un poco críticos o acordarnos más de nuestros errores, ¿cierto? Pero uno puede conectar en el alma, con esta imagen de Dios y decir, en mí está la imagen de Dios. En mi corazón, en mi alma, en mi esencia, está su imagen. Y tener eso como autoconcepto, como una idea de uno mismo. Ahora, el tema está que si la historia terminara aquí, maravilloso. Pero sabemos que hay un inconveniente, ¿cierto? Y este inconveniente está en Génesis, en el capítulo 3. ¿Conoce el capítulo 3 de Génesis? Muy conocido, ¿no? Más o menos conocido. Génesis 3, 1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero, estaba todo bien, pero la serpiente. Uno se pregunta, ¿qué estaba haciendo una serpiente ahí? Si el huerto era perfecto, el Edén era perfecto, todo funcionaba perfecto, ¿por qué tenía que haber una serpiente ahí? Yo no puedo profundizar demasiado en eso, pero le dejo una referencia. Isaías 14 y Ezequiel 28. Ahí está la explicación de la caída de Satanás. Y dice la Escritura que Satanás estuvo en Edén antes que el hombre. Antes que el hombre. Entonces el hombre surge en medio de un conflicto, donde hay un ser que la Escritura le llama la serpiente o la serpiente antigua, que está en oposición a Dios. Se opone a Dios y viene a quebrar el orden de Dios. Todo lo que Dios crea, lo ordena. Dios creó la luz, Dios ordenó los planetas, Dios ordena el universo, Dios ordena la vida. Y la manera en que Dios ordena la vida del hombre es a través de un mandamiento. Dios le da al hombre libertad. Incluso la libertad de desobedecerle. Es impresionante eso, ¿no? Dios le da tal libertad al ser humano que le permite incluso desobedecerle a él. Dios actúa sobre el hombre con un mandamiento. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La paga del pecado es muerte. 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 Y Dios le da la opción al hombre de obedecer
o de no obedecer. Por eso alguien decía, el hombre es el riesgo de Dios. Es el riesgo de Dios. Aparece este ser, la serpiente. Astuta, ¿cierto? Dice que era astuta. Y presenta una idea que es en parte verdad y en parte mentira. Y hay un engaño ahí. Con que Dios les ha dicho, no comáis de ningún. ¿Y dónde? Ahí está el engaño. De ningún. ¿Qué está insinuando la serpiente? ¿Qué está insinuando? Dios es un Dios restrictivo que restringe tu libertad. Esa es la insinuación. ¿Y cuál es el problema? El árbol, ¿cómo era? Interesante, codiciable, era hermoso a los ojos, servía para alcanzar las... Era como son las tentaciones. ¿Le ha tocado alguna vez una tentación? Yo creo que nunca, ¿no? Seguramente nunca le ha tocado a usted. Nunca, jamás le ha tocado la tentación. ¿Cómo son las tentaciones? ¿Cómo son las tentaciones? ¿Alguien que tenga experiencia en tentaciones? Son seductoras. Las tentaciones son seductoras. ¿Cierto? El árbol tenía algo ahí interesante, seductor. ¿Y cuál es el problema? Que Eva, y con todo respeto, entra en una conversación que no tiene que entrar. Ese es el problema. Con la serpiente no se conversa. No se conversa con la serpiente. No, porque lo va a engañar. Lo va a engañar. Lo va a engatusar. Lo va a tentar y lo va a hacer caer. Nos pueden tentar, pero no nos pueden hacer caer. Esa es una decisión de uno. Entonces, la mujer dice, no, si podemos comer de todo, pero de este no. Y entra en la conversación. Ahí está, diría yo, el primer error. No se conversa con la serpiente. Y sabe que la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No se puede conversar cualquier cosa con cualquier persona. Hay que guardar el corazón. Hay que guardar el corazón. Entonces la serpiente, Eva le dice, vamos a morir si comemos de eso. La serpiente le dice, no moriréis. ¿Y qué es eso? Una tremenda mentira, un engaño. El poder de la serpiente está en el engaño y en la mentira, y en poder creer la mentira. Al creer la mentira estamos presos de un engaño. Y la serpiente promete algo y dice, ¿sabe Dios que el día que comáis del fruto serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios? ¿Qué es lo que ofrece la serpiente? Ser como Dios. Pero el hombre ya era como Dios. Ya era imagen y semejanza. Ya era imagen y semejanza. La gran ambición de la serpiente de Lucero era ser como Dios. No se conformó a lo que era. Si usted ve Isaías 14 ahí, dice la Escritura que él era un querubín protector, que había sido hecho precioso, con joyas preciosas en su origen, en su creación. Pero él quería más. Él decía, subiré a lo alto, al monte santo,
al monte de Dios pondré mi trono y me voy a sacar una selfie. La ambición de Satanás era ocupar un lugar que no le correspondía. Y por eso fue echado fuera y derribado. El tercer error que se comete aquí dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y aquí hay un tercer error, mirar lo que no hay que mirar. Hay que tener cuidado con lo que uno mira. Porque grandes pecados han venido por lo que uno mira. Ahí usted tiene a David. ¿Se acuerda de David? Paseándose por arriba del palacio, al caer la tarde, dice la Escritura, ¿y qué ve? A una mujer bañándose. ¿Qué hacía esa mujer bañándose a esa hora cerca del palacio? Eso es para otra predicación. Pero el pecado de David nace en la mirada. El mirar lo que no tenía que mirar. Y su corazón se contamina. Las consecuencias de esta mala decisión son varias. La primera, en Génesis 3:7, dice, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, ¿cierto? Hay una pérdida de la inocencia. El hombre ya no es tan inocente. Y dice que se cosieron con hojas de higuera delantales. ¿Saben lo que simboliza eso? Simboliza la búsqueda humana de tratar de cubrir nuestras propias necesidades con nuestros propios recursos. Necesitamos algo y nos inventamos una solución que no viene de Dios. Hojas de higuera. Una solución parche. Y después Dios dice que viene y los viste con pieles. La solución de Dios siempre va a ser muy superior a la solución del hombre. Amén. Entonces dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Qué es lo primero que hace uno si comete un pecado? ¿Qué hace? Bueno, a ustedes no les ha pasado. A ustedes no les ha pasado. En otras congregaciones ha pasado. ¿Qué es lo primero que uno hace si comete un pecado? Esconderse de Dios. Esconderse de Dios. No es tan sencillo pecar, ¿no? ¿Cierto? ¿O no? Pero para un no cristiano, da lo mismo, ¿cierto? Me acuerdo que cuando yo no era cristiano todavía, iba a misa con mi mamá, mi abuelita, íbamos a misa. Y el padre hablaba y decía, perdona nuestros pecados. Y yo pensaba, ¿cuáles pecados? Decía yo. ¿Cuáles pecados? No tenía ninguna conciencia de pecado. Pero cuando uno llega al Señor y empieza a caminar en las cosas de Dios, se da cuenta que hay ciertas cosas que no son correctas y que hay que empezar a dejarlas. Me acuerdo, le voy a contar algo, pero no se lo cuenten a nadie, por favor. Me acuerdo cuando yo llegué al Señor. Estaba estudiando en ese tiempo y, no le cuenten a nadie, yo fumaba mucho. Bueno, no tanto, como 10 cigarrillos al día.
No sé si eso es mucho. Y me gustaba fumar. Y cuando estaba en la universidad y almorzaba, después del almuerzo, me tomaba un café y me fumaba un cigarro. Y eso para mí era lo máximo, lo máximo. No había nada mejor que eso en la vida. Entonces llegué al Señor, acepté a Cristo y yo dije, yo nunca voy a poder ser un buen cristiano porque yo nunca voy a dejar de fumar. Nunca. No me duró mucho esa declaración. Y me acuerdo que cuando empecé a leer la Biblia, una Biblia antigua que tenía mi abuelo, y leía la Biblia fumando. Entonces de repente dije, no me cuadra esto de fumar y de leer la Biblia. Entonces dije, cuando lea la Biblia, no voy a fumar. Fue la primera vez, creo yo, que recuerdo, de tener conciencia de que eso estaba mal. Hasta antes de eso, para mí, fumar no significaba nada. Pero de ahí en adelante, mi conciencia empieza a cambiar. Y cambiaron muchísimas cosas y siguen cambiando. Y siguen cambiando. Dios nos lleva de, como dice, de gloria en gloria. ¿Cómo estoy en el tiempo? Bien, ya. Yo le dije a Claudio que me iba a demorar como 2 horas. Y Claudio me dijo, ningún problema, pero yo a la 1 me tengo que ir. ¿Estamos bien en el tiempo? Bueno. Entonces dice que se escondieron. ¿Y sabe algo que he aprendido? Que si uno comete un pecado, hay que confesarlo rapidito. Hay que ser honesto, hay que ir a Dios y decir, Señor, he pecado. Me equivoqué, te pido perdón, Señor, restáurame. Cuando uno no hace eso, dice, hay un salmo que dice, el Salmo 32, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Cuando uno comete un pecado y lo esconde, uno se seca. Se seca por dentro. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que uno tiene que tener las cuentas cortas con el Señor y ser honesto. Nos dice Pablo en Romanos que por la desobediencia de un hombre entró el pecado en toda la humanidad. Uno podría decir, ¿qué culpa tenían los hijos de Adán? Si los hijos de Adán no fueron los que pecaron. Pero por el pecado de un hombre entró el pecado en toda la humanidad. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿cuál es la naturaleza del hombre? Podríamos decir que en su origen el hombre es hecho a imagen de Dios, pero que esta imagen ha sido contaminada. Y llegamos aquí al Nuevo Testamento. Y Pablo, en el capítulo 7, habla de un conflicto interno. Y Pablo dice, en Romanos 7 dice, yo sé que en mí, dice Pablo, esto es, en mi carne, no habita el bien. Miren lo fuerte que dice Pablo. A mí me impresiona. Porque Pablo es un apóstol que dio la vida y que sufrió muchos castigos y sacrificios por la causa de Dios. Y Pablo dice, yo sé que en mí no habita el bien. El querer el bien está en mí,
pero no el hacerlo. Fíjese que el pecado tiene 3 P's asociadas. Se va a acordar de mí. La primera P es la paga. La paga del pecado es muerte. La segunda P es el poder. El pecado tiene un poder sobre nosotros, pero ese poder va a ir disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo en un proceso de santificación. Dios va quitando el poder del pecado y somos cada vez más libres del pecado. Y la tercera P es la presencia. Y de eso está hablando aquí Pablo. Dice, el pecado mora en mí. Eso es presencia. Y nosotros seremos liberados completamente de la presencia del pecado. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Después de la muerte. Dice que que esto mortal se va a vestir de inmortalidad y que esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Incorrupción. Vamos a heredar una naturaleza que no podrá corromperse nunca más. Nunca más. Ese es el plan de Dios. Como dice ahí en Romanos, a los que antes conoció, ¿antes de qué? De la fundación del mundo. A los que antes conoció, a estos también llamó. ¿Ha sido usted llamado? ¿Ha sido usted llamado? ¿Ha sido usted llamado? Hay algunos que no están tan seguros. Si usted está aquí, usted tiene un llamado. Usted tiene un llamado. Ha sido llamado por Dios. Y si usted fue llamado por Dios, usted fue conocido por Dios. Antes de la fundación del mundo, a los que antes conoció, a estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó por gracia y por fe. Por gracia y por fe. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Dios quiere poner su gloria en cada uno de sus hijos, en cada uno de nosotros. Dios quiere que heredemos su naturaleza. Su naturaleza. Dice Pedro que nos ha dado grandes y preciosas promesas para que por medio de ellas alcancemos la naturaleza divina. Ese es el destino a lo cual Dios nos llama. Es tremendo, hermanos. Y seguramente se ve lejano, dependiendo de en qué etapa de la vida estamos. Pero ese es el plan de Dios. Y yo digo, Dios, qué tremendo. Qué tremendos son tus planes y tus propósitos y tus proyectos. Superan lo que a mí lo que puedo imaginar. Dios espera y quiere llevarnos a eso. Dice que cuando venga lo perfecto, conoceremos como fuimos conocidos. Antes de que Dios creara todo, nos conoció en nuestro estado final. ¿Usted cree eso? ¿De verdad? ¿Con todo su corazón? Algún día despertaremos a su semejanza y lo veremos tal como Él es y sabremos cómo Él nos vio a nosotros en otro estado. Pero por el momento estamos aquí con este conflicto interior.
Pablo al final del capítulo 7 de Romanos, dice, miserable de mí, cuando se da cuenta de esta presencia del pecado. Miserable. Pablo se siente miserable. ¿Se ha sentido miserable? Dígame. Yo también me he sentido miserable. Yo me he sentido miserable. Y me acuerdo que una vez sentía incomodidad por mis propias carnalidades. Y yo decía, Señor, si yo pudiera decidir nunca más tener un mal deseo, nunca más cometer un pecado, nunca más ser carnal, lo haría. Y lo sacaría de mi vida por completo. Pero no puedo. Así que tengo que vivir en esta condición. Por eso que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dice? Gracias doy a Jesucristo por la redención. Porque el Señor nos saca de esta condición y nos da una solución. Y la solución está en el capítulo 8 de Romanos. En el capítulo 8 de Romanos, Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y Pablo dice, los que viven conforme a la carne, piensan, se orientan en las cosas de la carne. Los que viven conforme al Espíritu, piensan, se orientan en las cosas del Espíritu. Entonces aquí lo que está diciendo Pablo, que hay una elección que realizar. ¿Hacia dónde yo me oriento? ¿Qué es lo que va a dominar mi pensamiento? Hay una decisión que tomar en el corazón. Y fíjese que aquí hay un principio que también se habla en psicología, que dice que uno se convierte en aquello en lo que piensa la mayor parte del tiempo. Nos convertimos en aquello en lo que más pensamos. Hacia dónde se enfoca la mente, camina la vida. ¿Hacia dónde se enfoca su mente? Hay gente que se enfoca mucho en el tema económico, en el tema dinero, en el tema producción, y se vuelven personas materialistas. Hay personas que se enfocan mucho en la sexualidad y se van convirtiendo poco a poco en personas más lujuriosas. Hay personas que se enfocan más que nada en el control y se vuelven personas dominantes. ¿En qué enfoca la vida? Yo leía un refrán, seguramente lo conocen, dice, siembra un pensamiento, si siembras un pensamiento vas a cosechar una acción, si siembras una acción vas a cosechar un hábito, si siembras un hábito vas a cosechar un carácter, y si siembras un carácter vas a cosechar un destino. Y al final Pablo está diciendo que la decisión está en el corazón y que tenemos la oportunidad de orientar la mente. En Gálatas, para ir terminando ya, en Gálatas Pablo habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, ¿cierto? Y llama la atención que diga obras de la carne, pero no dice las obras del Espíritu, dice el fruto del Espíritu. Y el fruto, la palabra fruto, habla de que hay un sembrar y un cosechar. Para obtener un fruto, primero hay que sembrar. Y si yo siembro para algo,
cosecho de ese algo. Pablo está diciendo, siembren para el Espíritu. Y van a cosechar vida y paz. Van a tener una vida. Dios nos invita a una vida donde hay en el corazón vida y paz. El punto es en qué ponemos la mente. ¿En qué pone su mente habitualmente? ¿Y cómo se ve usted a sí mismo o a sí misma en su corazón? ¿Sabe que es súper importante? Lo que pensamos de nosotros mismos forma nuestra identidad. Y a veces hay cosas que hay que resolver del pasado, cosas que hicimos que nos molestan, que hay que sanarlas y hay que resolverlas. Y Dios lleva eso. Dios nos va a llevar a una plena libertad y a un autoconcepto, a una identidad sana de uno mismo. A eso nos va a llevar Dios constantemente. A veces hay que pasar por el perdón. Y a veces hay que pasar por perdonarse a uno mismo. A uno mismo. Y tener un relato distinto de la vida, más saludable. Amén. Es importante el tema de la identidad, porque primero es lo que somos y después es lo que hacemos. Primero es ser, después es hacer. Amén. Amén. Démosle gracias al Señor por su palabra de hoy y oremos por un momento y veamos cómo el Señor nos guía a la administración. Amén. Santo eres, Señor Dios misericordioso. Podemos decir, Señor, con tranquilidad que somos hechura tuya, que somos parecidos a ti. Señor, nos hiciste parecidos a ti. Y podemos tener comunión, y podemos tener amistad, y podemos tener un vínculo, Dios, profundo contigo, porque somos parecidos, Señor. Te doy gracias, Dios, por esta mañana, por esta palabra. Y oro, Dios, por si hay alguien, Dios, que tiene que sanar su identidad. Sanar su identidad como hijo. Sanar su identidad como creación tuya. Sanar el corazón, Dios. A veces el corazón está herido, Señor, y no tenemos una buena autoimagen, Señor. Y necesitamos sanarnos de eso. Así que hoy día, Señor Dios, Dios misericordioso y bendito, oramos por eso, Señor. Si hay alguien entre nosotros que necesita sanar el corazón en su identidad, oramos, Dios, que tú vengas y tú muestres y que tú sanes. Oraba el pastor Claudio, Señor, que tú vienes a sanar también al que está quebrantado de corazón. Así que, Señor, ponemos nuestros corazones delante de ti para que vengas y nos sanes. Y vaya, Señor, sacando todo lo que estorba tu imagen. Y seamos, Señor, cada vez más semejantes a ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús.